la recomendación siempre es que cuando pienses tener un negocio o una inversión, acércate a tu contador, que sea un experto en temas fiscales, porque si no se vuelve muy complicado. Sí. Empiezas a generar, yo siempre llamo una bola de nieve, donde a lo mejor en un año vendiste muchos activos virtuales, tuviste mucho ingreso y tal vez no has pagado impuestos sobre la renta y se vuelve muy complicado. ¿Qué tal, rifados? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Cripto Rifados. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos a un invitado premium, un invitado que teníamos muchas ganas, de hecho, ya de platicar con él. Tenemos unas muy buenas referencias. Aparte es una eminencia, él tiene maestría en impuestos. Y venimos a platicar justamente de algo que nos preguntan muy seguido relativo a criptomonedas, que es, oye, fiscalmente, legalmente, cómo funcionan los activos, ¿no? Edgar, bienvenido, muchas gracias. No, muchas Qué gusto gracias, tenerte a ti. Oscar, por la invitación. Gracias por invitarme. Coincidió la fecha en que yo estoy hoy en la ciudad de Puebla, precisamente en un evento regional de contadores. Se está llevando a cabo la convención regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos aquí en la ciudad de Puebla. Y pues no, muy contento de estar con ustedes, de conocerlos también y ya de poder platicar con Iván. Ya había platicado anteriormente en una visita y habíamos pues pensado en poder tener esta charla sobre algunos temas, en temas de criptomonedas, que es su especialidad, y tal vez llevarlo al tema fiscal, que muchas veces para las personas que adquieren ciertos activos virtuales o realizan ciertas inversiones, pues tienen a veces esa parte del desconocimiento, ¿no? De cómo operar fiscalmente ese tipo de operaciones. Pero bien, muy contento de estar aquí con ustedes. No, pues bienvenido. Digo, lástima que te tocó ahorita el Puebla lleno de cenizas por el Popo que no ha dejado de sacar ceniza, pero pues bienvenido. De hecho, fíjate, eso ahorita que veníamos en el camino me lo estaban contando, yo no lo había notado. Obviamente porque no soy de la ciudad, pero no había notado el tema de la ceniza. Mario, que está aquí, le agradezco también mucho la invitación a Mario. Me decía, aquí vamos y se ve literalmente el volcán, pero ahorita no se ve, por eso es un tema de ceniza, pero yo no lo había notado. Sí, no, está brutal. Ha sido de las peorcitas de acá de Puebla. Pero oye, antes de empezar, ¿qué te parece si le platicas un poquito a los rifados de tus credenciales? Porque creo que es algo muy valioso, ¿no? No, sí. Bueno, mira, pues la verdad que muchas veces no nos gusta hablar tanto del currículum, pero bueno, mi nombre es Edgar Persocaña, yo soy del sur de Veracruz. Más céntrico es la ciudad de Coatzacoalcos. Ahí me formé, soy licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana. Tengo una maestría en Impuestos por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, de hecho, pero campus Coatzacoalcos. Actualmente soy contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hoy actualmente pertenezco al comité directivo del Colegio de Contadores Públicos del sur de Veracruz. Tengo la vicepresidencia de fiscal. Soy catedrático en las universidades de hace más de 5 años, públicas y privadas. Y ya hoy dando cátedra en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, con todos los chicos en temas de impuestos, seguridad social, todo lo que tenga que ver con el ámbito fiscal es mi especialidad, obviamente también lo contable. Actualmente también, pues desde el 2017, dirijo la firma BRP Contadores y Asesores. BRP es una firma que nace en el 2017, es Bautista, Reyes y Pérez, con mis socios, con la intención de, como todo empresario, porque también me considero, aparte de contador, me considero un empresario, de prestar servicios contables y fiscales de calidad en el sur de Veracruz. Hemos tenido una expansión bastante buena en los últimos 6 años y todo derivado, la verdad, de temas como estos, como el que estamos haciendo hoy aquí, el tema de los podcasts. Nosotros empezamos a hacer podcasts hace 2 años aproximadamente. Hoy, 2023, lo hemos retomado con un podcast que se llama Realidades Fiscales, que nos pueden encontrar también ahí en YouTube. Y bueno, dar a conocer a todos los empresarios de diferentes ramas, servicios, construcción, hoy los que tienen inversiones también en activos virtuales, y despejar todas esas dudas, ¿no? También a través de tips, de consultas, y básicamente pues ese soy yo, ¿no? Ese es Edgar.
y muy contento de estar aquí hoy con ustedes. No, pues muy interesante. Sí vale la pena presumirlas. Sí, no, con todas esas credenciales creo que eres el perfecto ejemplo de resolver mucho de estas dudas, ¿no? Justo. O que los rifados tal vez tengan una mejor percepción de lo que puede ser el tema contable y de impuestos, justo en todo esto de las criptomonedas y activos virtuales. No sé, Oscar, si Yo creo quisieras... justamente, quisiera empezar por comentarte algo y que nos des tu opinión, y ya como un absoluto experto, porque la mayoría de la gente cuando escucha criptomonedas piensa que son como divisas, ¿no? Sí. Y que deben ser tratadas como divisas, pero sabemos que no es así. Sí. Aquí en México son activos digitales. Cuéntanos un poquito sobre cómo lo ve el SAT, qué implica que sea un activo digital, no sea una moneda. Mira, en los últimos años, el tema de los activos virtuales y específicamente las criptomonedas llegaron a cambiar completamente la percepción de la autoridad. Hoy, para la autoridad fiscal, si me preguntas, ¿hay algún lugar en la ley del impuesto sobre la renta, que básicamente es un impuesto federal? Hoy todas las personas físicas en México y todos los que tienen inversiones en activos virtuales, pues tienen que pagar un impuesto sobre sus utilidades. En México se llama el impuesto sobre la renta. Lo pagamos todos pagamos impuestos sobre la renta. Si me preguntas, ¿hay algún lugar específico que diga se pagará impuesto sobre la renta por la inversión o las ganancias en activos virtuales o en criptomonedas? No lo existe. O sea, es un término nuevo que se ha dado en los últimos años, que tuvimos que entrar al análisis en su momento, tanto la autoridad fiscal como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, lo que nosotros conocemos como PRODECON, que probablemente en los próximos años va a desaparecer. Hay una propuesta por ahí del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Diputados y Senadores para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente desaparezca y se consolide en otras procuradurías, se forme una nueva para atender tanto a contribuyentes como al comercio en general. Y ellos tampoco, cuando nace el tema criptomoneda y digital, bueno, ¿qué es? ¿Es una divisa? No, no lo es. ¿Es moneda de curso legal? No, tampoco lo es. ¿Por qué? Porque hoy en México no podríamos pagar, te pongo un ejemplo, hoy en México no se pueden pagar impuestos con criptomonedas. Tiene que ser con moneda de curso legal. Oye, ¿puedo tener una operación y pagarla con criptomonedas? Sí, eso sí lo podemos hacer. Pero, ¿cuál es el tratamiento fiscal que le damos a la criptomoneda o al activo virtual? Es un bien inmueble, como si tuviéramos un vehículo, como si tuviéramos una silla, básicamente. Justo siempre usamos el ejemplo de las sillas. Usamos el ejemplo de las básicamente sillas. el ejemplo de la silla. Es un bien inmueble. En México, en temas fiscales, hay bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles, terrenos, casas, locales comerciales. Entonces, las criptomonedas son un bien inmueble que hoy en día una persona física, si lo quieres ver así, porque normalmente, y ahí ustedes serán los expertos que me dirán si han tenido en su experiencia que empresas compran activos virtuales. Entonces, el tratamiento es completamente diferente si eres una persona física o si es una persona moral la que pudiera comprar ese activo virtual. Oye, si eres persona moral, una empresa constituida, cuando tú realizas una inversión, hay que darle el tratamiento de inversión. Tal cual. Una inversión tal cual. Como si invirtieras en un banco y a lo mejor invierto en CETES, a lo mejor invierto 100,000 pesos y me van a dar un rendimiento. Bueno, contablemente y financieramente, adquirir un activo virtual, una criptomoneda de una persona moral es una inversión. Que en el momento, en un futuro, probablemente yo ese activo lo voy a vender porque ese es el objetivo. Al final de cuentas, creo que invertir en un activo es tener un beneficio futuro. Claro. Pero también puedo tener una pérdida, ¿no? Si es que el activo disminuye su valor. ¿Qué pasa? Que en un futuro esa empresa, persona moral, tal vez lo vende. Si obtiene una ganancia por esa venta, a lo mejor yo compré. Y ustedes son los. ¿Cuánto vale hoy imagínate un Bitcoin? ¿Qué valor tiene Creo hoy que actualmente? amaneció a 27,800 hoy, ¿no? Amaneció Sí, bien. dólares. Ajá. 27,800 Más o dólares. menos 550,000 pesos. Para redondear el número. Imagínate que hoy inviertes 550,000 pesos en un Bitcoin, que es una criptomoneda, y probablemente a lo mejor en un año tal vez cueste 700,000 pesos. Obtuviste una ganancia de tu venta. Bueno, esa ganancia, esa diferencia entre el valor en términos generales, ¿no? Tal vez en la práctica o en el cálculo es un poco más complicado, pero en términos generales, esa diferencia, esos 200,000 pesos que pudiera yo ganar, tengo que pagar impuestos sobre la renta sobre esa ganancia. Justo. Como persona moral.
para mí, a lo mejor la persona moral que compró esa criptomoneda no se dedica a comprar y vender criptomonedas, no lo ve como un ingreso adicional. A lo mejor es una constructora, a lo mejor es una empresa que vende automóviles, una agencia de autos, bueno. Y el dueño, el empresario tiene esa visión de que el recurso que tiene ahí lo va a invertir en un activo virtual. Bueno, hacia futuro tendrá que pagar impuesto y considerarlo como otros ingresos, porque no son parte de mi actividad preponderante. Ok. ¿Vale? Eso es en temas de una persona moral. Oye, si soy persona física, ahí cambia completamente, porque las personas físicas, hay un capítulo que se llama el capítulo de la enajenación de bienes en la ley del impuesto sobre la renta. Y si nosotros como personas físicas adquirimos un activo virtual, adquirimos una criptomoneda, adquirimos un Bitcoin, pues cuando yo lo adquiera va a ser una inversión para mí. Oye, ¿va a ser deducible ese gasto? No, porque es una inversión. Cuando yo la venda, porque al final creo que el objetivo es quedarse con el activo durante cierto tiempo, especular si va a subir o va a bajar, y cuando yo considere como inversionista que llegó el mejor momento para vender y obtener una ganancia, bueno, en ese momento lo venderé y esa ganancia yo me voy a ubicar en el capítulo de la enajenación de bienes, que tiene diferentes maneras o formas, dependiendo del tipo de bien, de poder calcular el impuesto, ¿no? Pero básicamente así es como funciona en un tema fiscal la utilidad de las criptomonedas. Y una pregunta ahí, a la inversa sería lo mismo. O sea, si yo realicé la inversión con un Bitcoin de 500,000 pesos, yo tuve la necesidad de venderlo y lo vendí en 400,000, funciona Claro. también a la inversa. Yo puedo deducir esa pérdida de 100,000 que tuve. En realidad, sí, nosotros no, cuando se trata de una pérdida no hablaríamos de una deducción, hablaríamos de que puedo restar de mis utilidades futuras esa pérdida fiscal que yo pudiera haber obtenido, ¿no? Ok. Pero porque es un capítulo especial, el de la enajenación de bienes, pero normalmente funciona así. No significa que el hecho de que yo perdí no lo pueda utilizar fiscalmente, sí lo voy a poder utilizar. Cada persona es diferente. No es lo mismo una declaración o una declaración de impuestos de una persona que tal vez es del sueldo sin salarios. Tengo un sueldo, tengo un excedente de recurso y compro un activo virtual. Bueno, él presentará su declaración de cierta forma. Oye, tal vez yo soy una persona física que tengo un negocio, tengo actividad empresarial. Bueno, la manera de tributar y calcular su impuesto es completamente diferente. Oye, yo nada más no soy socio accionista de una empresa. Tengo empresas que me pagan dividendos y tal vez con esos dividendos yo decidí como persona física invertir en activos virtuales. Perfecto, lo puedes traer a colación y entonces declarar esa pérdida que lo podrás utilizar contra otros regímenes o otros pagos de impuestos que puedas tener. Pero digo, es una mecánica. Miren, los impuestos en México y el tema fiscal, México es de los países con las mecánicas más complicadas, diría yo, en términos de impuestos. Porque tal vez en otros países es, oye, ganaste 100,000 pesos, pues págame una tasa de impuesto, ¿no? Así funciona con las personas morales, pero con las personas físicas no. Es mientras más ganes, mayor será tu tasa de impuesto. Hay una mecánica de cálculo ahí que se llama la aplicación de la tarifa. Tenemos un catálogo de diferentes regímenes para ubicar a una persona de acuerdo a su actividad. Entonces sí se vuelve complicado en un tema fiscal el poder saber ese tema. Y hay muchas personas que tal vez hoy han adquirido activos virtuales, los han vendido, han obtenido una ganancia, pero desconoce que tienen que pagar impuestos por esa ganancia. Que yo creo que es el caso de la mayor parte de los rifados, ¿no? Que incluso ni siquiera mucho es de que se quieran ir por lo chueco, sino que realmente como hay un desconocimiento tan grande, oye, yo compré un Bitcoin, tuve ganancia y quiero pagar mis impuestos, quiero estar con la ley para dormir tranquilo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Y tú qué es lo que recomendarías? Digamos, ¿hay cursos o que se acerquen a despachos especializados? Y algo muy importante, porque también esto que dice Iván es muy cierto, pero ¿qué pasa también? Por ejemplo, hemos visto casos en los que niños literalmente han hecho NFTs, han hecho una lanota en cripto, pero ellos, ¿qué onda? ¿No? Mira, ¿van a tener que pagar un impuesto? ¿No van a tener que pagar un impuesto? En realidad, yo te puedo decir que un menor de edad
podría obtener una ganancia, sí, pero quien debe hacer el trámite es el que tiene la titularidad, ¿no? El tutor, padre, ajá. el tutor. Tiene que hacer ciertos trámites para poder declarar él en nombre de esa persona el impuesto. Pero que lo tiene que declarar, lo tiene que declarar. Entonces, ojo, ¿no? Ahí los rifados que sean papás y que tengan a sus niños haciendo NFTs, pues orientarlos a Sí. esa parte, porque eso yo la verdad es que lo desconocía completamente. Mira, ¿Qué pasa en esos casos? un menor de edad puede obtener un ingreso, sí. ¿Quién es el responsable, el que tiene la patria potestad, el padre? Es el encargado de declarar los impuestos en nombre de ese menor de edad. Obviamente hay que tener una consulta especializada. Yo siempre digo que esos temas hay que platicarlos. Tenemos que tener siempre al doctor, al abogado y al contador de la mano. Lo que me preguntabas, Iván, oye, ¿qué deben de hacer los rifados que en este caso los ven? Mira, lo primero es que se tienen que acercar a un especialista fiscal, a su contador de confianza. Desde el momento en que van a realizar una inversión en activos virtuales, tienen que acercarse, porque ya están realizando, si lo que es, una actividad empresarial. Ya por llamarlo de cierta manera, una actividad comercial, porque están vislumbrando a futuro que voy a tener una ganancia por esa inversión. Entonces tienen que acercarse para saber cuáles son las obligaciones fiscales que tienen que cumplir. En México, ya a partir de los 18 años, tenemos la obligación de tener RFC. Hay mucha gente todavía hoy en día en nuestro país que no cuenta con RFC. Mira, me he encontrado con personas de 50 años, 60 años que no tienen RFC. Y hoy, contador, voy a adquirir un bien, un bien inmueble, un terreno, una casa. Van a la notaría pública de su preferencia y lo primero que les dice el notario es, ¿sabes qué? RFC. Quiero tu RFC, y no lo tienen. Porque toda la vida se acostumbró en su momento a que el RFC, pues son los 4 dígitos de mi nombre o las letras y mi fecha de nacimiento y ese es mi RFC. Oye, el homoclave, no la tengo porque no he ido al SAT, no tengo una actividad. Eso ya no existe. Hoy todo mexicano mayor de 18 años tiene que tener RFC. Oye, pero voy a ir y ya voy a tener que pagar impuestos. No, la realidad es que es una obligación de contar con el RFC. Y en la cédula fiscal que le va a entregar la autoridad va a decir sin obligaciones fiscales, pero ya cumplo con mi obligación de tener RFC. Se necesita para ciertos trámites. Inclusive hoy en día, tú sales de la universidad, a mí me tocó, por ejemplo, que mi universidad me diera mi título y mi cédula. Hoy es muy común que las universidades te entregan el título y no te dan la cédula. ¿Por qué? Porque te dicen, hoy la cédula es electrónica. Y para hacer el trámite de la cédula, el estudiante necesita firma electrónica. Tiene que ir al SAT, contar con un RFC y solicitarle al SAT que le dé su firma electrónica para tramitar su cédula profesional. A mí me tocó ese proceso, de hecho. Sí. Justo ese. A mí todavía me tocó física mi Sí, cédula, no, a mí digo, ya digital. ya El le título cuelgo sí un- físico, pero la cédula completamente digital. mira. Y entonces ya es, y si lo quieren ver, si vamos más a fondo, es un tema ya de fiscalización por parte de la autoridad. No es un tema solamente de querer darle al estudiante su título, su cédula profesional. Ya desde ahí se genera una base de datos de personas o de mexicanos que cuentan con un RFC, que tienen una firma electrónica y más aún que hoy la autoridad sabe cuál es tu domicilio. O sea, tal vez normalmente el INE sabía cuál era tu domicilio, ¿no? Tramitabas tu INE los 18 años y sabía cuál era tu domicilio. Y eran los únicos que estaban enterados. Bueno, pues hoy ya formas parte de una base de datos donde también la autoridad fiscal sabe cuál es tu domicilio. Entonces, y tú estás vendiendo activos virtuales, pues van a ir a tal vez en algún momento, si tú no cumples con esas obligaciones, a buscarte y decirte, oye, estamos aquí, sabemos que la autoridad se entera. ¿Cómo se entera? Hoy existe, y también muchos no lo saben, una ley, se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita, y los activos virtuales se convirtieron en una operación vulnerable. Entonces, estamos realizando operaciones vulnerables por temas, si quieres ver, más allá del tema comercial, es más para un control del tema de la delincuencia, en saber, oye, te pongo un ejemplo. Hay un caso muy, muy famoso que hemos visto los contadores, o bueno, que conocimos los contadores. Había una persona que iba y compraba tarjetas en una tienda muy famosa que vende muebles para oficina, ¿no? Tiene un logo rojo, todo el mundo la conoce ahí. Bueno, Está llegaba, en inglés. Ajá, exactamente, está en inglés. Y compraba muchas tarjetas de
ves que puedes comprar tarjetas de música. Sí. Entonces esa tarjeta tiene el mismo valor aquí que en Europa. Es un tema digital o virtual. Normalmente iba y compraba todas las tarjetas. Monederos digitales, ¿no? Son monederos digitales. ¿Qué hacía? Compraba, tenía el efectivo y se iba a Europa, allá las revendía y funcionaba. Es un tema digital, funciona en cualquier parte del mundo. ¿Qué hacía? Estaba transportando dinero. Se las llevaba todas en sus maletas en el avión y decía a la autoridad, oye, es que lo tienes que... No, no es efectivo. Las autoridades aduaneras no tenían que revisarlo. Entonces era una manera de transportar efectivo en una forma tangible, en un bien virtual, si lo quieres ver así. Entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Los activos virtuales también son una actividad vulnerable, porque tal vez alguien muy inteligente puede ser que hoy esté comprando, imaginemos, ¿sabes qué? Quiero comprar tal vez narcóticos, los compro, ¿cómo me pagas? Ah, pues me pagas en criptomonedas, transfiéreme. Sí. E inclusive se están dando casos de extorsión con temas de criptomonedas. Yo tengo clientes que les han estado llegando correos. Esos casos, justo. Están llegando correos electrónicos y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, ya me pasó, lo vi literalmente con un cliente. Me dice, ¿sabes qué? Me está llegando un correo electrónico de mi correo, edgar.perez. Me llega de mi mismo correo y me dice, ¿sabes qué? Tengo acceso a tu computadora, quiero que me pagues. Si no quieres que divulgue toda tu información, quiero que me pagues en criptomonedas. Te mandan una liga para ¿Nunca entrar. te ha pasado? A mí ya me cayó un correo de extorsión que era, entramos a tu cuenta tal, y si no nos mandas tanta cantidad de BTC, por favor, hazme el favor, ¿no? No, viralízame. No, a mí personalmente no me ha pasado eso. O sea, he sabido de casos que se están poniendo Yo sí como los más he de visto. moda, pero Sí. directamente nunca. Sí, que al final creo que México tiene algo muy bueno, en general, que es Bitso, ¿no? Que está sirviendo como filtro, porque sí creo que pues todavía la parte de las operaciones dentro del ecosistema cripto, pues tenemos trazabilidad, etcétera, etcétera, pero no deja de ser el anonimato parte clave del funcionamiento del ecosistema, ¿no? Pero creo que hay dos tipos de usuarios y aquí es donde es interesante. Está el usuario que efectivamente, como mencionas Edgar, busca tener el activo para holdearlo y a lo mejor ahí lo va a mantener un ratotote. Claro. Y está el que busca especular o simplemente utilizarlo como método de pago, pero al final lo va a transformar en fiat. Y aquí en México, a través de Bitso, en cuanto tú lo pasas a pesos, se registra la venta y automáticamente queda registrado de manera fiscal. Claro. Porque es en sí la única manera o la más saludable manera de bajar los fondos, a menos que lo hagas como ya peer-to-peer, ¿no? Sí. Pero en general, aquí en México pues tenemos el filtro de Bitso que vino yo creo a ayudar mucho porque justamente hemos hablado mucho de los temas de regulación. Claro. Como sabes, pues esto es un tema de extrabursátil. Cuando nosotros iniciamos Corvex era un tema. Tuvimos al director de la Comisión Nacional Bancaria de Valores haciendo mails con el del SAT y echándose la bolita de quién nos tenía que regular. Y al final la comisión dijo, yo no tengo por qué regularlos a ellos. Tú, SAT, encárgate. O sea, yo no voy a regular esas actividades porque son extrabursátiles. Y creo que aquí entonces entra Bitso con esta buena tecnología diciendo, bueno, no te preocupes. O sea, de alguna forma Bitso es una especie de cuenta de banco, por no decir que es una cuenta de banco. Y cuando yo hago el cambio Sí, hacia al final es un pesos, intermediario, si lo quieres ver así, es un intermediario financiero. pero un buen filtro, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de esos intermediarios financieros? Mira, en temas de activos virtuales y precisamente por la ley de lavado de dinero, son ellos los que tienen que recabar la información para la autoridad. Sí. Porque En ese caso, Bitso. sí, ¿Qué es el KYC que vas llenando? Es, ¿no? es el que, básicamente, yo estoy seguro que en esa plataforma, yo no la he usado, pero seguro que te debe de pedir información básica. Sí. Nombre, de hecho, vas RFC. subiendo. Tú vas subiendo el nivel de tu cuenta y dependiendo del nivel de tu cuenta son los documentos que te van pidiendo. Sí, La claro. primera, que creo que nada más puedes mover 3,000 pesos, es casi tu correo y haz tu contraseña, ¿no? Sí, claro. Pero cuando pasas a la siguiente, ya te piden identificación y si pasas a la siguiente, ya te piden tu constancia, o sea, otro tipo de documentos. Eso te lo piden y mucha gente no lo sabe. Es porque no te lo piden nada más por querer tener un expediente. La gran mayoría de las personas que tienen operaciones en activos virtuales, bueno, no la gran mayoría, todos los que realizan operaciones en activos virtuales tienen la obligación por ley de lavado de dinero de identificar a su cliente e informarlo. Entonces, ¿cómo lo identifico? Tienes que tener un expediente, ¿vale? Un expediente donde tengas su nombre, su identificación, su RFC, su comprobante de domicilio, su acta de nacimiento, para saber que esa persona sí existe.
¿vale? Sí. Y sobre todo que está llevando a cabo operaciones y ese intermediario financiero lo que va a hacer va a informar. ¿A quién le informa? Todas las actividades vulnerables e inclusive los activos virtuales. Los informan, quienes participan obviamente se lo informan a una unidad que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Ellos son los encargados de llevar a cabo todas las revisiones de todos los contribuyentes que realicen actividades vulnerables. Entonces, básicamente, y los activos virtuales, las criptomonedas y todas esas inversiones en activos virtuales son actividad vulnerable. Entonces, debemos tener cuidado. Aquella persona que quiera realizar una inversión con ustedes o en cualquier otra plataforma, tiene que saber que tiene que entregar documentación y que la Correcto. autoridad fiscal se va a enterar de que está haciendo una inversión. Sí. No se lo va a decir él, se lo va a decir la plataforma, ¿sí? A la autoridad fiscal, a la unidad de inteligencia financiera. Muchas veces también pasa, y por ejemplo, este es un tema muy común que la gente no sabe. Si tú tienes una cuenta bancaria que es una institución financiera, está dentro del sistema financiero mexicano, y recibes depósitos mayores a 15,000 pesos en tu cuenta bancaria en efectivo durante un mes, el banco te tiene que informar. Y la gente no sabe que está siendo informada. ¿Cuándo informa el banco eso? Hasta el año 2021, de 2021 hacia atrás, el banco informaba cada año. ¿Y qué pasaba con la autoridad fiscal? Llegaban a tu domicilio y te decían, oye, tú depositaste en tu cuenta bancaria en tal banco todos estos montos cada mes que superan los 15,000 pesos y tienes 3 opciones. Págame el impuesto en una sola exhibición. ¿Qué impuesto? El impuesto sobre la renta, porque para la autoridad tú estás teniendo una ganancia que no estás declarando. Y la otra es, págame el mismo impuesto, pero en parcialidades. Ah, ¿no me quieres pagar? No te preocupes. Dime de qué es ese depósito. ¿Es un préstamo? ¿Es un donativo? ¿Te lo dio tu esposo? ¿Te lo dio tu esposa? ¿Te lo depositó tu hijo? Perfecto. Infórmame. Dame el RFC de esa persona con el que estás haciendo operación. Entonces le pasabas la bolita al tercero. Pero al final es un tema de información. Entonces todos los que hoy están haciendo inversiones en activos virtuales tienen que saber que van a ser informados tarde o temprano. ¿Y qué pasa con los repecos, por ejemplo? Mira, el tema del repeco, que significa régimen de pequeños contribuyentes, es un tema que básicamente dejó de ser utilizado por la autoridad fiscal. Ahora está el de confianza, ¿no? Ahora es el trail de confianza, que es un régimen que nació a la vida el 1 de enero del 2022 y que muchas veces se limita al empresario. Es muy bueno para aquel empresario que tiene actividades e ingresos menores a 3.5 millones de pesos. Un régimen simplificado de confianza, un RECICO, así le llamamos nosotros, el RECICO, solamente va a pagar hasta el 2.5% de impuestos sobre sus ingresos. Es siempre y cuando sean menores a 3 millones y medio. Al año, exacto. Entonces convendría es un estar régimen en ese modelo sí, para hacer actividades con criptoactivos. Claro, porque al final de cuentas ellos, y es ahí es donde vamos, en RECICO solamente entran las actividades empresariales, las actividades de arrendamiento, solamente esas, y por eso es que se tienen que informar. La enajenación de los activos virtuales es enajenación de bienes. Y ese es otro capítulo que no tiene nada que ver con con el régimen simplificado de confianza. Las personas físicas pagan actividad empresarial, régimen simplificado de confianza. Oye, yo tengo un bien inmueble y lo rento a través de una plataforma como Airbnb. Es relativamente nuevo también. Tú vas a tributar en el régimen de los ingresos por plataformas digitales. Ese ya existe. Está buenísimo ese término. Sí, existía, ¿eh? Sí, no, ese existe. yo tampoco. Entonces, haz de cuenta, si tú tienes un bien inmueble y lo rentas, no vas a hacer actividad empresarial. Oye, ¿lo voy a pagar por arrendamiento? No, tampoco. Tienes que ir al régimen de las personas físicas de ingresos por plataformas digitales. Oye, ¿qué plataforma digital utilizas? Airbnb. Esa plataforma digital sí se dio de alta en el SAT. Oye, la plataforma donde yo la estoy utilizando y estoy obteniendo un ingreso no es de las plataformas que están dadas de alta con la autoridad. Desgraciadamente no vas a poder estar ahí. Y tiene muchas amenidades y también disminuciones de impuestos para los contribuyentes. O sea, otra plataforma se podría considerar que es Amazon, Mercado Libre. Todos ellos, todas esas plataformas que son las más populares, Mercado Libre, Amazon, Airbnb, Kavak, por ejemplo, que es todas esas plataformas. Las fintech, ¿no? Todas esas plataformas normalmente están en la base de datos del SAT. ¿Qué pasa con la gran mayoría de las plataformas digitales? Hoy esas plataformas
en México fiscalmente se les considera un residente en el extranjero porque sus domicilios fiscales normalmente están Están en extranjero. Gibraltar, están... ajá. Irlanda es Irlanda. todo Ajá. mundo. Sí, Facebook por es el Irlanda. ejemplo, paraíso. Facebook está en Irlanda. Ajá. O sea, literalmente Facebook, tú pagas una publicidad en Facebook, Sí, el dice comprobante Irlanda, que te no da sé. es de Irlanda. Entonces, él es un residente en el extranjero que tiene en México un establecimiento permanente y realiza actividades en México. Ellos, aunque son residentes en el extranjero, tuvieron la obligación en el 2021 de inscribirse y obtener un RFC. Porque tú en México pagabas una publicidad en Facebook y decías, ¿cómo lo hago deducible? ¿Cómo lo meto al gasto si no tengo una factura? Facebook no me da un CFDI común y corriente. Ah, pues es un residente en el extranjero y con el recibo que te da, con ese lo puedes hacer deducible. Pero está en una base de datos del SAT como un contribuyente. Pero entonces me quedó la También duda. interesante. Si tú eres reciclo, ¿puedes o no? O sea, ¿puedes hacer la venta de activos digitales siendo reciclo? Sí, pero estás obteniendo un ingreso de otro capítulo, lo tienes que pagar por separado. Ah, ok. Al O sea, momento no de la aplica el enajenación. 2.5. No aplica el 2.5. Es un régimen diferente. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres reciclo. Eso es muy interesante porque Sí. muchos han de estar creyendo de, por supuesto, soy en reciclo, me doy de alta como reciclo, máximo puedo pagar el 2.5 y entonces pues entro, ¿no? No funciona de esa manera. Es un capítulo especial de la enajenación de bienes que tiene una mecánica especial para el pago. Imagínate que es el capítulo donde normalmente la tasa está al 20%. Que te dice literalmente lo que dice el capítulo. Oye, cuando tú vendes un activo o un bien inmueble, ¿vale? O un bien mueble, más bien es un bien mueble, tú vendes ese bien mueble, que sería el activo virtual. En el momento en que realizas la operación, tienes la obligación de pagar el 20%. Ok. Ese es el tema. Que es muy diferente a hacer régimen simplificado o ser reciclo. Porque ser reciclo es una actividad empresarial. Actividades, ¿y cuáles son las actividades empresariales? Las comerciales, que son la compra-venta de bienes. Las, por ejemplo, del sector primario, la cría y engorda. Esas son las actividades ¿Y empresariales. por qué si estás vendiendo un bien no entras en eso? Porque en su momento ese bien se considera una inversión. Y lo que cuando tú vendes, estás obteniendo un rendimiento de la inversión. Te pongo otro ejemplo que también está muy, muy complicado con el tema de la autoridad fiscal. Imagínate que tú quieres hacer una inversión en fibras. La fibra es un fideicomiso donde alguna empresa constructora dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero construir un edificio, voy a rentar los departamentos después de la construcción. Cómprame un título, que es una inversión. Literalmente es una inversión, ¿eh? Porque tú le das y te da un título que te da derecho a cobrar un rendimiento posteriormente. Y todos diríamos, oye, pues no te dice la autoridad fiscal. Eso me lo vas a pagar como si fuera un arrendamiento. Un arrendamiento. O sea, vas a tributar en el título de los ingresos por arrendamiento, por otorgar el uso o goce temporal de bienes. Oye, es que yo no rento nada. Básicamente pagan los impuestos de la misma manera que hay una persona que renta un bien inmueble. Es algo muy complicado. Sí, está complicado. Entonces, por eso México se ha convertido en uno de los países donde el tema fiscal es muy complicado y que estamos, yo creo, atrasados todavía en años luz con otros países donde nos está ganando el tema digital. Si hoy me preguntas, oye, ¿hay una explicación por parte de la autoridad de cómo se debe dar el tratamiento a un activo virtual? No lo hay. Lo que nosotros hemos inferido por lo que se lee en la ley es que le vamos a dar, y por una recomendación de la Prodecon, es que eso es un bien que hay que llevarlo al capítulo de la enajenación de bienes y que tendrá que pagar sus impuestos en ese capítulo, pero no en el régimen simplificado de confianza, porque eso está destinado para otro tipo de actividades y no para el tema digital. Entonces sí es un tema que hay que entrar mucho al análisis y también depende de la persona que realiza la inversión. Porque no es lo mismo la presentación y el cálculo de los impuestos de una persona que decía tiene dividendos, es empresario, aquella que es asalariado. Podrían cambiar el tema, ¿no? Oye, a lo mejor no solamente tengo inversiones en criptomonedas, también tengo o rento bienes inmuebles en plataformas digitales. Bueno, hay que hacer un análisis completo. La recomendación siempre es que cuando pienses tener un negocio o una inversión, acércate a tu contador, que sea un experto en temas fiscales,
porque si no se vuelve muy complicado. Sí. Empiezas a generar, yo siempre llamo una bola de nieve, donde a lo mejor en un año vendiste muchos activos virtuales, tuviste mucho ingreso y tal vez no has pagado impuestos sobre la renta y se vuelve muy complicado. Yo ahí quería justamente preguntar algo que es de las dudas que generalmente escucho en el sector de las criptomonedas, ¿no? Ya creo que nos empieza a quedar un poco claro cómo tributan en un camino, digamos, lineal. Y otras acudo a la analogía de las sillas. Si tú compras una silla y sube o baja de valor, pues bueno, es todo lo que nos has estado explicando. Pero una silla al final del día no se multiplica. Exacto. Pero ¿qué pasa? Porque es una de las dudas que siempre escucho, que tal vez para redondear números, yo compré un Bitcoin de $500,000 Correcto. en Bitso. Lo jalo lo que sea al extranjero, por poner un ejemplo, Ahí está. Binance, y yo hago ejercicios de trading, staking, hago operaciones en otro exchange que ya no tiene en México una sede, y ahora tengo 3 Bitcoins. Y a su vez el precio de Bitcoin subió de $500,000 a $1,000,000. Y vamos al tema. Está ya, y creo que tu pregunta va a ir hacia ese punto. Tal vez yo compré 3 Bitcoin, como tú dices. No, uno Uno, Y se hicieron que 3. los volví 3. Ok. Entonces acá se pone un poco complejo. Claro, por eso te digo que es muy complicado, porque en teoría la ley del impuesto sobre la renta lo que puede grabar es el tema del patrimonio. Oye, ¿tu patrimonio se incrementó? Sí. ¿Obtuviste un ingreso? Sí, es un ingreso. Deberías declarar, en teoría sí, pero se vuelve complicado porque es, ¿cómo me comprueba la autoridad mexicana que yo tengo una inversión en el extranjero, en activos virtuales, Sí. que se incrementó? Probablemente no va a tener las formas, porque a lo mejor que esa plataforma que está en el extranjero nunca le va a dar información, está en otro país. O sea, habría que ir a ver si la legislación del otro país está allá. El problema es que en México, el mexicano, si tú estás aquí en México, eres residente en México. Y el mexicano, dice la ley del impuesto sobre la renta, tiene que pagar impuestos en México por los ingresos que obtiene en México y en el extranjero. Entonces, alguien que normalmente está en México diría, oye, sí tendría que pagar su impuesto aquí por ese incremento de su patrimonio. Pero habría que entrar al análisis porque a lo mejor otro fiscalista te puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que tú no has vendido. Exactamente. Exacto. Tú no lo has vendido. Que eso es lo que a mí me haría sentido. Sí, ¿no? tú no lo has vendido, no has obtenido una ganancia y el dinero o tu ganancia no se ha visto reflejada en una cuenta bancaria en México, no tendrías por qué declararlo. Es como tener nuestro recurso en una nube donde solamente nosotros sabemos que está, pero no ha llegado a tierra, a una cuenta, no lo has transformado en pesos, Claro. sigue estando en temas virtuales. Claro, porque es, oye, yo ¿sabes qué? ahí tengo mis sillas guardadas Claro. y no he tenido una ganancia. Y la pregunta justo iba orientado a eso. Alguien puede decir, ok, compré un Bitcoin, se me hicieron 3 y ok, para entregarlo un poco al SAT, solo agarro un Bitcoin y lo vendo por $1,000,000. Ok, hasta ahí nos queda claro. Pero ahora, ¿qué pasa con la pregunta de pues, el famoso, pues me vale? Yo lo vendo, me cae a mi cuenta y no declaro. Bueno, ahí Mucha sí. gente dice, ¿qué onda? O sea, me voy a ir a la cárcel o el SAT me va a buscar en 10 años para que pague. La ley es retroactiva, no es retroactiva. Muchos tienen como esto de Sí. me vale el gobierno y me vale el SAT, pero a su vez el Sobre miedo todo los de criptomaximalistas, ay, ¿no? güey, O o sea, sea, que ¿cuándo eso me va a caer, no? Mira, las autoridades fiscales en México tienen como todo cierto periodo de revisión. Para que la autoridad fiscal pueda hacerle una revisión a una persona física o moral en México, tiene un periodo de 5 años. O sea, ya después de 5 años, si ese dinero ingresó, ya pones el santo de cabeza y no pasa nada, ¿no? Pero tienen que pasar 5 años. ¿Qué pasa? Porque hay casos donde llega la autoridad después de 5 años y te dice, oye, tú ingresaste un activo virtual hace 7 años, no pagaste tus impuestos. En teoría, no habría materia para el impuesto. O sea, no, la autoridad no tendría la facultad de determinarme lo que nosotros llamamos un crédito fiscal. ¿Qué es un crédito fiscal? Es el componente del impuesto que yo debo, más el recargo, más mi actualización de ese impuesto, más la multa que me pone la autoridad fiscal.
¿Qué habría que hacer en ese momento? La verdad es que hay que contratar a un abogado y decirle, ¿sabes qué? La autoridad vino, me revisó mis cuentas bancarias, me encontró los depósitos de las enajenaciones o las ventas de las criptomonedas, me determinó este impuesto a pagar, pero fue hace 7 años. Entonces el abogado te va a decir, sí, ¿cuánto es el crédito fiscal? A lo mejor mira, un crédito fiscal de 1 millón de pesos se puede convertir en 4 o en 5 por las multas, el recargo y la actualización. O sea, a lo mejor es de 3 millones de pesos, ¿no? Lo que yo le debo del año 2015, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues en ese momento el abogado te va a decir que así pasa en la práctica, bueno, de los 3 millones de pesos que le debes a la autoridad, yo lo voy a defender y te voy a cobrar un porcentaje, ¿no? Un abogado fiscalista sabe que no va a poder la autoridad fiscal cobrar ese impuesto porque ya está fuera de plazo. Ya nosotros le llamamos sus facultades de comprobación, que es ir a hacerme una auditoría, ya está fuera de plazo y entonces su crédito fiscal va a quedar sin efectos fiscales. Entonces tendrá, y todos los que nos ven, los rifados que están con ustedes, bueno, que hay un proceso y hay 3 puntos importantes en una defensa fiscal. La primera se llama recurso de revocación, que es yo contrato a mi abogado y con la misma autoridad fiscal yo voy a su área jurídica y le digo, oye, el crédito está fuera de plazo, me debería de dar la razón, tal vez no me la dé. Entonces tendré yo que ir a un tribunal, que se llaman los tribunales de justicia administrativa, porque los impuestos son un tema administrativo, no son un tema penal. Es un tema administrativo. Está bien interesante saber eso, ¿no? Los impuestos son un tema administrativo. Si tú pagas el impuesto, ahí muere el asunto, ¿vale? Porque es un tema administrativo. ¿Qué pasa si no pagas el impuesto? Bueno, vas al recurso de revocación, vas a un juicio, a un tribunal de justicia administrativa. Oye, lo perdí también, me dijo el tribunal que no. Pues te vas a ir a algo que se llama, el paso siguiente es el amparo. Y el amparo se da entre los tribunales colegiados. Entonces, ese sería como el proceso muy sencillo de explicar en un tema de defensa fiscal. Oye, por temas de impuestos, ¿yo puedo ir a parar a la cárcel? La respuesta es que pudiera ser que sí, porque una cosa es el tema de los impuestos y el camino administrativo que les acabo de contar, y el otro tema es el delito. Sí existen 2 delitos muy importantes en temas fiscales. Uno es la defraudación fiscal y el otro es el lavado de dinero. Entonces van de la mano. Pero para poder llegar a ese punto debe haber, nosotros le llamamos una querella. Los delitos fiscales no se persiguen de oficio. Debe ser la autoridad fiscal la que básicamente asista con el tribunal y le diga, oye, vengo a demandar o a acusar a este contribuyente en términos muy coloquiales para que nos entiendan, vengo a decirte, tribunal, que este contribuyente cometió defraudación fiscal y lavado de dinero. La defraudación fiscal es no pagarle los impuestos a la autoridad, desde ahí ya. ¿Por qué no me pagó los impuestos? Porque omitió ingresos, porque metió más gastos o porque me engañó a la hora de su declaración. Entonces me podrían acusar de defraudación fiscal. Entonces ese sería como el proceso, pero ya un tema penal, la verdad, es cuando la autoridad primero debió de haber hecho una auditoría, me debió de haber determinado un impuesto y a la mano llevarme un proceso de defraudación fiscal. Pero ese punto no va a llegar yo lo voy a poder resolver si me pongo al corriente, si pago mis impuestos o en su momento le digo a la autoridad, oye, no me puedes llevar penalmente porque el crédito fiscal que me determinaste ya no tiene efectos. Sí. Ya está fuera de plazo. Y lo mismo le voy a decir al abogado. Entonces me deberían de dar la razón. Pero miren, se dan muchos casos inimaginables, créanme, en temas fiscales, sobre esos procesos. Y muchas veces la autoridad son seres humanos igual que nosotros. Pueden cometer errores como nosotros. Puede ser que mi criterio no coincida con el tuyo. Y tenemos que ir a buscar la opinión de un tercero, que serían los tribunales. Y pensaría, muchas veces lo decimos coloquialmente, que si llegáramos a este caso catastrófico como personas, el SAT, supongo que será por las ballenas que deben miles de millones, que por el ingreso no declarado de alguien de 100,000 pesos, ¿no?
Mira, normalmente nosotros decimos que esas personas caminan por debajo del agua, ¿no? No están abajo a la vista de la autoridad fiscal. Nada más te llega el correo para espantarte. Pero exacto. Los correos han funcionado mucho, ¿eh? Llega un correo. Siento que es como las moscas, ¿no? Que no sí, me vas exacto. Los correos funcionan mucho porque parte de la recaudación ha sido el tema del... Mira, hay muchas maneras de que la autoridad... Uno es el correo electrónico. Otro, hoy existe el tema del buzón tributario. Oye, te llegó un mensaje a tu buzón tributario. O te llegó un requerimiento a tu buzón tributario. Y más allá de eso, es el tema de que cuando la autoridad, dice la ley también, eso es importante que la gente lo sepa, que cuando el costo de la cobranza del crédito fiscal es mayor a lo que vale el crédito, pues la autoridad no va a hacer nada. Imagínate que a lo mejor para poder cobrarle a un contribuyente 1 millón de pesos, la autoridad se va a gastar 10 en un proceso. Entonces prefieren mejor, ¿sabes qué? Sí, sale más barato. Entonces hay muchos créditos fiscales hoy en día que la autoridad los determinó y ya no siguieron. Porque no... Aparte también, miren, cuando hablamos de autoridades fiscales, estamos hablando de un tema gubernamental, donde tal vez no tienen a todo el personal disponible. Somos muchísimos contribuyentes del país. No se dan abasto para una revisión. Y cuando te llegan a revisar, dice el Código Fiscal, tu auditoría se puede llevar hasta 1 año. ¿Por qué les dan 1 año? Porque saben que tal vez el personal normalmente no va a llegar todos los días, pues sería concentrarse nada más contigo. Un auditor de la autoridad fiscal puede tener 10 auditorías, 20 auditorías abiertas. Entonces, de diferentes clientes, bueno, de diferentes contribuyentes, con diferentes actividades, con diferentes casos tamaños muy de ingresos, particulares, ¿no? Casos muy particulares. Entonces, hay mucho en materia de eso sobre cómo podemos tener una sana situación fiscal y que al final yo siempre le digo a mis clientes y a todos los que nos hacen consultas, pues que no tengan miedo, que al final todos cometemos errores, que puede haber pecados en el camino, sí. No hay, hay un amigo abogado que me dice, no hay ninguna contabilidad que esté impoluta, limpia, blanca. Todo mundo ha tenido y va a tener basura ahí abajo de la alfombra. Pero ¿hay la manera de resolverlo? Sí, claro que sí. No tener miedo a las autoridades fiscales, porque al final siempre será un tema administrativo que se va a poder resolver de cierta manera. Y yo creo que lo que siempre decimos, ¿no? No se trata de no pagar impuestos. Claro. Se trata de ser inteligente y buscar a veces la manera de generar gasto, pagar lo menos posible, ¿no? Pero aquí tengo una duda, por ejemplo. ¿Tú consideras que México está atrasado en este rubro, considerando que, por ejemplo, voy a poner el caso de 2 países, específicamente, no sé, El Salvador y Dubái, ahorita esta ciudad, ¿no? Que no tienes que pagar impuestos, ¿no? De hecho, acaban de anunciar El Salvador que no solamente con las acciones de criptomonedas, sino si tú tienes empresas de tecnología relacionadas a la blockchain, a criptomonedas, estás exento. Se me hace una decisión inteligente porque entonces se vuelven súper friendly con esto y acapara mucho la atención. ¿Y qué pasa entonces? ¿Estamos nosotros atrasados o ellos son mañosos y hay algo por abajo que no sabemos? O muy adelantados. O demasiado que vienen en el adelantados. 2050. No, mira, hay muchas situaciones. Y voy a poner un caso específico que nosotros le llamamos el doble irlandés. En temas fiscales le llamamos el doble irlandés. ¿Por qué crees que entidades o empresas transnacionales como Facebook, Walmart o muchas empresas tienen subsidiarias en Irlanda? Bueno, Irlanda es algo muy parecido a lo que tú acabas de comentar, donde trae tu empresa, que tu domicilio fiscal sea aquí y tal vez la tasa de impuestos es muy baja o es 0. Y ves a México y en México declara los ingresos en México y llévatelos a tu subsidiaria Irlanda y entonces los impuestos págalos allá. Pero como allá la tasa es 0, pues tampoco paga impuestos. Por eso Irlanda es considerado uno de los grandes países donde todas las grandes empresas o las multinacionales están ahí. El tema es que tienes que bajar el recurso allá, ¿no? Tiene que ir para allá. Esa es una. Y la otra es que lo que hacen esos países no solamente captan a esas corporaciones internacionales, sino no solo llevas el domicilio, sino también llevas toda la infraestructura. Claro. El control, el empleo. Ese es el objetivo en un tema gubernamental de que no se pague el impuesto. No es por el hecho de que no pagues impuesto, es por el hecho de que ven, trae tu empresa aquí, instálate aquí, dale trabajo a las personas de mi país y yo te voy a dar, es un ganar-ganar. Sí. Me parece inteligente.
¿no? Sí. Es un ganar-ganar. Pero también existe la contraparte, que es, oye, te estás llevando los recursos a otro lado, donde tal vez los puedes tener aquí en este país. Si es que me sale muy caro, sí. Pero entonces ya los servicios en México, voy a poner ejemplo, hablemos de México, muchas veces decimos, oye, es que no tengo servicios, son servicios de mala calidad. El tema de la salud, el tema tal vez de las carreteras. ¿De dónde sale eso? Pues sale de los recursos de los impuestos que pagamos los mexicanos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que México tiene un muy alto porcentaje de informalidad. Demasiado. Cierto. Entonces, ¿cómo pretendemos como mexicanos tener buenos servicios de salud, buena infraestructura nacional, si no contribuimos? Sí, es una minoría la que paga impuestos, ¿no? En realidad, el país lo mantenemos, lo mantiene el sector empresarial, formal. Porque Claro. el sector empresarial es todo México, pero muchos están en la informalidad. Y es que es una cadena. Tú estás en la informalidad y tal vez le das trabajo a 10 personas, pero tal vez son 10 personas sin seguridad social. Sí. ¿Vale? Son 10 personas que no tienen acceso a un crédito Infonavit. 10 personas que no pueden tener una casa. 10 personas que tal vez tienen un hijo y no pueden tener servicios de salud instantáneos. Y por eso fue que se han prolongado muchos servicios de salud muy baratos, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad. Entonces, es un tema muy complicado. Y se me que hace entra la parte vicioso, social. ¿no? Es bastante vicioso porque también al mismo tiempo puede haber la buena voluntad por parte del sector empresarial, pero dices, es que, oye, me come, ¿no? Muchos, el tema del seguro social, le tienen más miedo al seguro social que al mismo SAT, Sí. ¿no? Dices, oye, me meto ahí y me estoy metiendo en un broncón porque el seguro social sí llega al día siguiente y te clausura. Esa es una. Mira, es que son tantas las instituciones que hay en el país, el Seguro Social, el SAT, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Estamos en el mes de mayo y hoy las grandes empresas van a pagar la PTU, ¿no? O el reparto de utilidades del año pasado. Entonces, en los próximos meses va a ser una cacería para todas aquellas empresas. Van a ir a vigilarles el pago y el reparto de la PTU. Entonces, ¿qué dice el empresario? ¿Sabes qué? Yo no, se me complica el poder pagar esa PTU. A lo mejor sí genera utilidades, pero lo invertí. A lo mejor sí gané el año pasado, pero hoy no he tenido ingresos. Tal vez no tengo recurso. Para eso solamente lo sabe el empresario. Y el trabajador solamente dice, es que es tu obligación pagarme mi 10% de PTU. Entonces, en realidad, quienes entendemos, yo creo que somos los que asesoramos un poquito al empresario, el empresario mismo y todo su círculo cercano, pero también el empleado debe ser consciente, ¿no? De esa parte. Y las autoridades fiscales, sí. El problema es que la ley se tiene que cumplir tal cual. No hay medias tintas con las leyes. Se tienen que pagar sí o sí. Sí. Se vuelve un problema complicado, ¿no? Pero al final es algo con lo que tenemos que vivir. Y en mi tema, en mi tema profesional como contador y como asesor fiscal, pues es ayudar a las empresas, ¿no? Porque de ellas, la verdad, México depende 100% de toda su gama empresarial. Es la que da empleo, es la que contribuye y la que nos ayuda a que pues, el país salga adelante. Digo, y emprendedores como ustedes que al final de cuentas siguen trayendo ese recurso a México y que el objetivo yo creo pues, es seguir ayudando, ¿no? A todos. Totalmente. Que todos ganen un poquito y que mejoren su calidad de vida. Yo siempre hablo con mis clientes de eso, ¿no? Si vas a emprender, adelante, pero es para que mejores tu calidad de vida, ese es el objetivo, y la calidad de vida de las personas que está a tu alrededor, en tu círculo cercano, ¿no? En el tema del negocio. Sí, y eso es algo muy importante. Alguna vez escuché a Germán Blanca, es un empresario que admiro. No sé si conozcas Valquirico, pero es uno de los desarrolladores de allá. Ah, ok. Y dijo algo muy interesante que le preguntó a un grupo de empresarios, oigan, ¿cuál es nuestro objetivo como empresarios? Y la mayoría pensaría, pues, hacer lana, ¿no? Dice, no, nuestro trabajo como empresarios es generar empleo. Esa es nuestra misión, todos los días. Como empresario tienes que generar empleo, ¿no? Y aquí es donde, digo, deberían las instituciones también buscar apoyar esta parte, que creo que hay muchos programas, hay muchas formas, pero bien mencionaste, ¿no? Han hecho la fórmula complicada. A veces creo que es una cortesía que puedas entrar a tu portal del SAT, porque entras y dices, oye, Sí, definitivamente. muy bien, gracias No, por están dejarme los- entrar, están pero no los lo sé memes usar. de la ¿no? O página sea, está muy rápida, ¿no? Pero no, la verdad es que no, está vuelve complicada y te complicado. intimida inclusive, ¿no? Sí. Pero creo que es importante aquí un mensaje para los rifados.
tener efectivamente un especialista que te vaya dirigiendo correctamente. No hay que tener miedo a declarar, estar metido en esto. No. Es parte también de nuestra responsabilidad como ciudadanos, hacer que nuestra sociedad crezca, que no estemos cargando unos cuantos, toda esta piedra de pípila que es México, y acercarse. Yo creo que ese es el mensaje más importante, porque ya vieron que no es algo tan fácil, es algo complejo, ¿no? Sí, los temas fiscales en México pueden llegar a ser muy complejos, sobre todo por todas las obligaciones que hay que cumplir, pero como tú bien le dices a todo tu público, a todos los que te van a escuchar en tu podcast, es nada más ser conscientes y buscar la mejor asesoría siempre, ¿no? Y si no la mejor, siempre a alguien que sea de confianza y aprender juntos, porque también entiendo que el tema virtual es algo nuevo y en temas fiscales créanme que es nuevo, o sea, muchos fiscalistas a veces también nos damos de topes con las cosas nuevas de tecnología que salen. Entonces, a lo mejor no es el experto, pero juntos se pueden preparar y pueden llegar a la mejor decisión para poder estar al corriente con sus obligaciones fiscales. Porque les repito, todo esto es de aprendizaje. Entonces, es de leer mucho, es de ver ejemplos, es de preguntar, porque tal vez yo no lo sé. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho en el tema de, por ejemplo, ser colegiado, estar en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el que otro colega contador tal vez tiene un poquito más de experiencia, tiene a lo mejor clientes ya teniendo, te comparten ese conocimiento para poder ayudar tú a las personas cercanas o a tus clientes sobre estos temas tan importantes que son los temas fiscales y al final que se vuelve un negocio porque es una inversión. Claro. También entiendo la parte social, pero también entiendo que existe un objetivo que es el tema de la utilidad, que no hay negocio que no genere utilidades, tiene que generar utilidades, pero también es cierto que no hay negocio que no pueda pagar impuestos. Si un negocio no puede pagar impuestos, no es negocio. Exactamente. Entonces, Exactamente. si hay utilidades hay que pagar impuestos y lo demás te lo puedes gastar como tú quieras. Claro. Pero cumple con tu obligación. Es una obligación que está en ley y posteriormente puedes gastar en lo que tú quieras y seguir invirtiendo en lo que tú quieras. Pero básicamente es eso, ¿no? Oye, pues muy interesante. Creo que es un tema muy extenso y a pesar de que ha sido un podcast largo, creo que incluso me gusta porque van a salir muchas dudas. Todos los rifados yo creo que están ahorita en el mejor momento para escribir. Te voy a invitar, Edgar, a que estés al pendiente de todos esos comentarios porque ahí pueden salir muchas preguntas interesantes. También me encanta todo esto que hemos platicado porque me gustaría que en otro capítulo habláramos ahora de cómo la blockchain podría ayudar a este sistema. Porque creo que la blockchain podría llegar a decirle, Isa, tienes problemas porque es mucha gente, resuélvelo con un sistema de smart contracts y una blockchain. Podría hacer mucho sentido. Sí, mira, me encantaría que en otro capítulo habláramos de eso, ¿no? Estaría muy interesante. Sí, Totalmente. Créeme, con mucho gusto podemos organizar nuevamente. Sé que van a salir muchas dudas, así como nosotros como contadores y especialistas las tenemos, también las tienen ustedes o los inversionistas y los que compran y invierten en activos virtuales. Pero créeme que las autoridades todavía más. O sea, créeme que son muchísimas las dudas. Inclusive hemos tratado de hacer consultas con la autoridad para saber cuáles son los mecanismos, los procedimientos correctos para que los contribuyentes y los que invierten en activos virtuales pues puedan cumplir, ¿no? Pero la verdad que me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes en la ciudad de Puebla y conocerlos. A Iván ya lo conocía de la vez pasada que tuvimos por ahí un evento, pero también me da muchísimo gusto conocerlos. Igualmente, Edgar. Bueno, oye, pues, y compártenos tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? pues miren, Para los rifados, redes sí, sociales, ¿cómo te Página encuentran? en Instagram como Edgar Pérez Ocaña, en Facebook igual, Edgar Pérez Ocaña. La página web, bueno, pues yo dirijo la firma BRP Contadores y es www.brpcontadores.com.mx. Ahí nos pueden seguir, nos pueden dejar ahí un mensaje, me pueden escribir por Instagram, por Facebook y con todo gusto los atendemos todas sus dudas. Siempre damos asesorías gratuitas en el despacho. Siempre nuestro lema es la primera asesoría es completamente gratis. Aprovecha tus dudas, aprovechanos en ese momento. Ya las segundas ya las cobramos, pero la primera siempre es completamente gratis para cualquier contribuyente, para cualquier persona. Y bueno, y si es alguien de su podcast, bueno, qué más que un gusto poder atenderlo, ¿no? No, pues de verdad, Edgar, muchísimas gracias. Para mí fue un capítulo, yo diría, de los más enriquecedores Así es. que he tenido. Y pues esperamos volverte a tener pronto por acá en otro episodio. Sí. Pues ya saben, rifados, ahí están las redes sociales de Edgar. Por favor, denle un follow. Todas las preguntas, ya saben, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Edgar, Edgar. muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.